¿Estamos? ¿Se ve bien? ¿Estamos ok? Sí, se ve ok. Listo. Gracias. Hoy no tengo al asistente que me va diciendo cómo viene la grabación, así que por eso les pregunto. Bien, vamos a empezar la unidad 7, que yo les decía es la unidad más importante de nuestra materia, fundamental para toda persona que se desarrolle en el campo del diseño de iluminación. Así que, bueno, tenemos hoy un camino interesante. A mí me apasiona esta unidad, pero sí entiendo que puede llegar a ser un poco árida en cuanto a su contenido, ¿sí? Ya sabemos que es un tema ya que empieza a... Si las fórmulas de las que hablábamos de la unidad 4 ya eran raras y complicadas, bueno, ahora estas se vienen más aún. Pero bueno, es práctica también, mucha práctica. Vamos a hablar de fotometría. Entonces vamos a empezar, por supuesto, con nuestro cuadro para ubicarnos. Vamos a hablar, pero parece como muy árido todo, pero en realidad estamos hablando del perceptor de la acción lumínica, justamente de la persona que está observando, que está interactuando, y esto nos va a diferenciar. Todas las unidades de la fotometría están basadas en el comportamiento de nuestro sistema visual. Un poco yo se los adelanté la semana pasada. Vamos a hacer como una diferenciación, ¿no?, entre lo que es la fotometría y la percepción. Vamos a decir que la fotometría es la ciencia, ¿sí?, que mide la luz visible. O sea, ya cuando estamos hablando de visibilidad, está entrando el ser humano con su ojo y con su sensibilidad, que ya dijimos que esa sensibilidad está basada en el comportamiento de todo su sistema óptico, desde la córnea al cristalino, por supuesto los fotorreceptores de la retina, que ya vimos los conos y bastones, y de toda esa información que va al cerebro, ¿sí? Entonces todo ese sistema visual participa y es parte fundamental de las condiciones de medición de la iluminación. ¿Qué es lo que nos diferencia? Vamos a hablar de las mediciones de iluminación, no son las mismas que las mediciones que se hacen, por ejemplo, para fotografía o para el cine, porque esas están basadas en la sensibilidad de la película o de la cámara. En nuestro caso, en la iluminación, vamos a hablar de la sensibilidad del ojo humano. Es una ciencia cuantitativa y que lo que va a generar es un modelo de respuesta de respuesta humana, ¿sí? Va a tratar de cuantificar esa respuesta del ojo, de esa percepción, en condiciones cuidadosamente controladas. Y nuevamente les hago referencia que nosotros tomamos nuestra normativa argentina, ¿sí?, las normas IRAM-ADL, que le vamos a hacer referencia hoy, de la Asociación Argentina de Luminotecnia, están basadas en las normas europeas, o sea, las que emitió la CIE, la Comisión Internacional de Iluminación, hace más de 50 años, en condiciones cuidadosamente controladas, pero ya sabemos que estamos hablando de unos cuantos sujetos a los que fueron sometidos durante esta prueba. Y acá, nuevamente, les expongo la curva principal de la fotometría, que es nuestra curva de la sensibilidad del ojo en condiciones fotópicas. Recuerden que es la curva esta roja, ¿sí? Nuestra querida curva B de lambda. Lo que significa esta curva es que la máxima sensibilidad del ojo está en los 555 nanómetros, ¿sí?, en condiciones fotópicas. Acuérdense que son las condiciones que tienen que ver con un nivel de iluminación acorde al espacio, al medio, y que están actuando los conos, ¿sí? O sea, acorde para realizar la tarea visual. Entonces, ahí está nuestra máxima sensibilidad visual. 555 nanómetros, que corresponde a un amarillo verdoso. Entonces, todos los instrumentos de la fotometría, todos los instrumentos de medición, todas las curvas, todas las variables que nosotros vamos a ver hoy, están calibradas con esta curva. Que lo que quiere decir, como yo les decía la vez pasada,
estas personas a las que fueron sometidas al test eran sometidas, digamos, como a distintas colores de luz, y ellos tenían que dar su expresión de brillo. Entonces, ellos tenían la máxima sensibilidad de brillo en esa longitud de onda en particular. Entonces, para igualar esa misma sensación de brillo, por ejemplo, un color que sea más anaranjado, llega al 20%, o sea que para igualarla necesito que sea un 80% más intenso ese color para igualar la sensación de brillo que tiene el amarillo verdoso de los 555 nanómetros. Lo mismo sucede hacia el otro lado, cuando yo me voy a los verdes azulados, esa sensibilidad va decreciendo. La otra curva, que es la curva de sensibilidad en condiciones escotópicas, nos dice que la máxima está a 507 nanómetros. Pero bueno, todas las variables de la fotometría están hechas en los 555 nanómetros. En la fotometría vamos a tener las 4 magnitudes fundamentales, y estas se las van a aprender de memoria para siempre. Y porque ustedes, bueno, nosotros, como diseñadores de iluminación, las tenemos que conocer, manejar, saber qué significan y hablar siempre con propiedad. La primera es el flujo luminoso, que se mide en lúmenes. La segunda es la intensidad luminosa, que se mide en candelas. Estos son sus símbolos, ¿no? Esta es una letra griega que es teta, creo. Después esta es la I. Luego la iluminancia, que se mide en lux. Y por último la luminancia, que se mide en candelas por centímetro cuadrado o candelas por metro cuadrado. Ahora vamos a desglosar cada una para ver qué significa y cómo se aplican y cómo se miden. La primera es el flujo luminoso, madre de todas las otras. ¿Qué dice la definición? Es la parte de la potencia radiante total emitida por una fuente de luz que es capaz de afectar el sentido de la vista. Bueno, varias cosas. Cuando dice que es una parte de la potencia radiante, quiere decir que es, por ejemplo, yo tengo una lámpara, ¿sí? Esta lámpara común recibe, ¿sí?, energía que se cuantifica en watts, ¿sí? Esa energía es la potencia radiante que recibe esa es energía eléctrica que recibe esta lámpara. Esta lámpara, como ya sabemos, transforma energía. Transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía, que es radiante. Esa energía radiante, no toda es luz. Una parte es luz y otra parte es calor y otros tipos de energía. La parte que es luz es sensible por el ojo. Y es el ojo entonces el que hace la distinción entre la fotometría y la radiometría, que son todas las otras longitudes de onda que no son sensibles al ojo. Así que la parte que es sensible al ojo, ¿qué cantidad de energía puede ver el hombre? Ese es el flujo luminoso, ¿sí? Entonces, una lamparita de 25 watts, de igual tecnología que una lamparita de 60 watts, no va a emitir la misma cantidad de flujo luminoso, ¿sí? La que consume 60 watts, estamos hablando acá de 2 lamparitas incandescentes comunes, ¿sí? Igual tecnología, 25 watts emite una cierta cantidad de flujo luminoso, de lúmenes, y una de 60 watts, otra cierta cantidad de lúmenes. Diferente, mucho mayor, porque recibió más energía eléctrica. Después lo que les dice acá, bueno, es la unidad, que es el lumen, y que, esto es por qué lo relacionamos con la curva B de lambda, de dónde sale la unidad lumen. La unidad lumen sale de que 1 watt de energía a 555 nanómetros emite 683 lúmenes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que 555 era la máxima sensibilidad del ojo humano? Bueno, y de ahí sale el lumen, la unidad lumen. ¿Sí? Eso es un dato extra. ¿Por qué es importante saber cuántos lúmenes tiene una lámpara? Estas son características propias de una lámpara y las da el fabricante, ¿eh? Esto no se asusten, ustedes no lo tienen que calcular. Un fabricante nos da la lámpara.
el flujo luminoso. A ver, les pido un segundo. Esperen que me están tocando el timbre. En clase, ¿qué? Funciona. Sí, funciona bien. En clase, sí. Perdón. Acá estamos. Bueno, ¿por qué es importante conocer? Perdón, ¿te hago una pregunta? Hay algo que no me queda claro, porque la máxima sensibilidad del ojo humano es 555 nanómetros, que equivalen a esos lumen, pero entonces si vos llegás a ver un proyector, ponele que tiene 2000 lumen, eso me confunde. ¿No estás viendo esos 2000 lumen? ¿No llegás a verlos? Estás viendo esos 2000 lúmenes, exactamente, es lo que ves. Pero no Sí, es, sí. Estoy medio confundida porque máxima sensibilidad del ojo humano dice abajo, entonces Sí. confunde un poco, o sea que vos llegás a ver 683 lumen. Ah, no, podés ver más también. Podés ver Eso más, lo que te dice ahí es sí, la sí. unidad. O sea, La equivalencia. la equivalencia, ¿de dónde sale? Está O sea, en vez de decirte cuánto es un lumen, sí. Está bien. lo que te dice es que un watt de una lámpara imaginaria que solo emita 555 nanómetros, te va a dar 683 lúmenes. Ah, buenísimo, eso era. Ok, listo. Y de ahí viene la unidad, de ahí salió, digamos, una lámpara, es 555 nanómetros, por ahí puede ser una lámpara de sodio, más o menos. Igual es todo tentativo, piensa que es todo muy teórico, ¿sí? Pero de ahí sale la unidad lumen. Y podés ver muchos más. De hecho, las lámparas tienen muchísimo más lúmenes que 683. Ok, bueno, gracias. No, de nada. Ahora te sigo explicando y lo vas a terminar de entender a toda la idea. Ahí sigo. ¿Por qué es importante saber los lúmenes de una lámpara? Porque nos va a dar una idea de su eficacia, que es justamente una de las razones por las cuales hoy las lámparas incandescentes han dejado de existir en nuestro mundo. ¿Por qué? La eficacia es el cociente entre el flujo luminoso, ¿sí?, producido, y la potencia eléctrica consumida, o sea, los lúmenes por watt. Yo, por supuesto, ¿qué necesito de una lámpara? Que me dé muchos lúmenes por cada watt que consumo, porque así voy a tener una lámpara más eficiente. Pero ¿qué pasa? Una lámpara incandescente común, fíjense, de 25 watts, me daba 230 lúmenes, con lo cual si yo divido 230 y 25 me da 9,2 lúmenes por watt. Una lámpara de bajo consumo, ¿sí?, de descarga, del mismo formato que esta, que me daba por más o menos la misma cantidad de flujo luminoso, 286 lúmenes, consume 7 watts. Con lo cual tengo la misma cantidad de flujo luminoso, o sea, la misma cantidad de luz visible, o sea, la misma cantidad de energía en el espectro visible, que es de 400 a 700, pero con mucho menos potencia eléctrica consumida. Entonces, ¿qué tengo? 40 lúmenes por watt en esa lámpara. Comparémosla con un tubo fluorescente, ¿sí? Un tubo fluorescente me da de 36 watts, un T8 común, 3.350 lúmenes, con lo cual fíjense la eficacia que tiene, 93 lúmenes por watt. Y así puedo seguir. ¿Qué pasa con los LEDs? Justamente, yo tengo un LED que tiene el mismo formato clásico de la incandescente y de la fluorescente compacta, me da 810 lúmenes, consume 12 watts, y fíjense la eficacia luminosa que tiene. Y esto es una lámpara, o sea que es bastante ineficiente para lo que son sistemas mucho más modernos de LEDs con módulos integrados. Entonces,
ahí está el tema, ahí está la clave, digamos, del mal llamado lámpara de bajo consumo esta, ¿no? Pero en realidad el tema acá no es tanto saber el flujo luminoso solo y la potencia sola, sino la relación entre ellos, la cantidad de lúmenes por watts. Y entonces eso hace que una lámpara que me da tan pocos lúmenes por watt, en realidad el resto lo está perdiendo en calor o en radiaciones invisibles, UV, infrarrojo, y yo no quiero tener estufitas, yo quiero tener lamparitas, o sea, elementos que iluminen, que todo, que no les digo todo, pero la mayor cantidad de lo que consuman eléctricamente lo conviertan en luz, en visible, dentro del espectro visible. Así que bueno, eso es lo que terminó de marcar el fin de las lámparas incandescentes, ¿no? Su eficacia luminosa, la eficacia, su relación de lúmenes por watt. Yo les dije que el flujo luminoso es una característica propia de la lámpara, ¿sí? Todas las lamparitas tienen indicado cuánto es, bueno, tengo acá lámparas en algunas cajitas de lámparas, en todas las lámparas van a encontrar su flujo luminoso. Pero eso está indicado siempre, seguro, en todas las lámparas que son no focalizadas, o sea que emiten luz en todas las direcciones. Si yo tomo ese flujo luminoso que estoy emitiendo en todas las direcciones, le pongo un reflector y hago que ese flujo salga en una determinada dirección, o sea, lo conduzco, lo manejo de manera tal que salga todo concentrado para un lado, voy a estar hablando de intensidad luminosa. Así que las lámparas focalizadas tienen otro dato más, que es la intensidad luminosa. ¿Qué dice que es? Parte del flujo luminoso emitido por una fuente de luz en una dirección dada por el ángulo sólido que la contiene. ¿Sí? Toda la definición teórica acá les dice de dónde sale la unidad de la candela, ¿sí? La candela está contenida, es todo el flujo luminoso que está contenido en este cono sólido que se ve acá. Yo lo que les decía recién es esto, una lámpara no focalizada emite en todas las direcciones. Y si yo consigo ponerle un reflector, no yo, digamos, un fabricante, por supuesto, le pone un reflector, voy a hacer que todo ese flujo luminoso que está emitiendo para atrás, por ejemplo, sea conducido y sea como imagínense como que esos rayos, este flujo luminoso representado en rayos, como que todos esos rayos son como hechos como un ramillete para un solo lado, ¿sí? Y entonces voy a aprovechar esa emisión que está dándose indiscriminadamente, y la voy a poder medir. Este también es un dato que nos da el fabricante, porque es el fabricante, ya sea de lámparas o de luminarias, ¿sí? El que me va a dar este dato de la intensidad luminosa, porque se hace justamente en laboratorio, y yo les voy a explicar ahora cómo se hace, cómo se calcula este dato. El anterior también, ¿no? El flujo luminoso también se hace en un laboratorio, el ensayo. Acá en la Argentina hay varios laboratorios que están certificados, que justamente dan los ensayos de todas las luminarias que se fabrican en Argentina. Uno es el INTI, acá en Buenos Aires, tenemos otro laboratorio en La Plata, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, y tenemos otro laboratorio en la Universidad de Tucumán, que es del que yo les puedo hablar porque es el que conozco, pero los tres son certificadores de estas unidades, ¿sí? De que las luminarias que se fabrican en Argentina, o que se traen del extranjero y luego se necesita el certificado aquí, se ensayan justamente en estos lugares. Elena, Sí. las lámparas que no son direccionadas, entonces, ¿tiene sentido hablar de intensidad? No. 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 Ahí no es un valor que no es un valor, van a ver que se ensayan y que se puede saber la intensidad en cada sentido, digamos, en cada ángulo, lo vamos a ver ahora, pero no es un dato que nos vaya a servir a nosotros. Okay. Nos sirve siempre en las lámparas focalizadas, ¿sí? Okay. Así que en las no focalizadas vamos a tener el flujo luminoso, y en las focalizadas la intensidad. No nos va a servir el flujo en este caso. ¿Por qué no nos va a servir el flujo? Porque la intensidad depende no solo del flujo, sino del ángulo que tenga el reflector.
Entonces el dato del flujo podemos necesitarlo o no, pero no va a ser de mayor utilidad, porque se combina junto con el ángulo. Pensaba como lo que decía Sofía de los proyectores, que de ahí yo tengo la idea de que la cantidad de lúmenes, o al menos siempre lo visualicé, Sí. que un proyector tiene tantos lúmenes, que el proyector es como una lámpara focalizada. Sí, vos estás hablando de los proyectores de video. Como los cañones, proyectores de video. Sí, exacto, sí. que tienen una lámpara adentro con un ángulo. Sí. Pero digo, ahí el primer dato que salta es el flujo luminoso. No sé, nunca había visto lo de la intensidad, la verdad que siempre me fijé en lo otro. Porque la intensidad se usa para las lámparas, no para los proyectores de ese tipo, de los cañones y todo eso. A ustedes ahí sí les da, es verdad, les da el flujo luminoso, y de hecho, cuando empiecen a usar más luminarias de LED, los fabricantes también les dan el flujo luminoso. Primero les dan el flujo luminoso antes que la intensidad, me hiciste acordar. Claro, porque comprueba que el LED es potente, ¿no? Es como una manera de chapear el LED. Sí. Exacto, y no solo eso, que bueno, yo ahora, porque ya no entro tan hilando fino, en los LEDs, en una lámpara incandescente el flujo luminoso de la lámpara es el flujo luminoso de la lámpara. Digamos, es nominal y total, se llama. Ahora, en los LEDs no. En los LEDs el flujo luminoso que les da el fabricante, siempre ustedes se tienen que fijar si es el flujo luminoso de la plaqueta o si es el flujo luminoso de la luminaria finalmente. Bueno, uno se llama flujo luminoso nominal, que es el de la plaqueta, y otra es el flujo luminoso total, porque después la luminaria puede tener muchas pérdidas por el reflector, por el difusor, eso lo vamos a ver en luminarias después. Pero el flujo luminoso que les da el fabricante, ese dato solo así, también hay que tomarlo con pinzas porque no siempre, claro. Porque por ejemplo, nos va a decir, ay, esta luminaria tiene 5000 lúmenes. Ok, ¿tiene 5000 lúmenes la plaqueta o tiene 5000 lúmenes la luminaria después del resultado final? Es el flujo luminoso total. Muchas veces puede llegar a ser menos del 50%. Ok. Así que, por eso, los fabricantes de LED hay que exigirles siempre la información. La tienen, así que hay que exigírselas siempre. Si no está clara, se les pregunta para hacer bien los cálculos correctamente. Así que bueno, eso un poco de luminarias vamos a hablar en la última clase, pero bueno, salió el tema y es importante que lo sepan también. Y sí es verdad que la intensidad luminosa es un parámetro propio de las lámparas focalizadas. No lo van a ver como dato en lo que son proyectores de cañón y eso. Sí en luminarias complejas, compuestas, digamos, en esas sí. ¿Por qué? Porque está el flujo luminoso propio de la lámpara, más lo que incide, lo que está actuando del reflector, ¿sí? Entonces, fíjense acá, en una incandescente, acá les comparo nuevamente las tres tecnologías, incandescente, descarga y LED. Vamos a pensar en una incandescente tipo una dicroica, ¿sí? Que tiene 51 milímetros de diámetro. En una dicroica de 35 watts, nosotros vamos a tener por fábrica, digamos, 3 modelos, de 10 grados, de 24 grados y de 36 grados. Y cada una va a tener distinta intensidad luminosa. Si yo tengo una dicroica de 35 watts, estas tres adentro de la lámpara dicroica, fíjense, pongo una sola cosa. Esto, ven ahí, es una bipin. ¿Se la ven bien? Es una lamparita bipin, que no la saqué del blister. Adentro de la lámpara dicroica hay una lámpara bipin. Y si es de 35 watts, ya sea que es una dicroica de 10, de 24, de 36 grados, no importa, porque el flujo luminoso es el mismo siempre, ¿sí? Porque el flujo luminoso depende de la potencia que tiene la lamparita bipin que está adentro. Pero la intensidad sí es diferente, porque no es lo mismo que yo tenga concentrado todo en 10 grados, que voy a tener 12.500 candelas, a que tenga en 24 grados o en 36 grados.
¿sí? No es igual. El mismo flujo se concentra diferente, ¿sí? Es como que lo apachurro más o lo abro más, ¿sí? Para hablar así mal y pronto. Pero el flujo no cambia, porque estamos hablando siempre de la misma lámpara. Bipin, que está adentro. ¿Qué es lo que cambió? El reflector, que hizo que se concentraran más o que se concentraran menos. Había, creo que ya no se comercializa más, una lámpara de descarga que tenía el mismo formato que la incandescente, ¿sí? De este mismo tamaño, pero de descarga. Mercurio halogenado compacto. También venía de 35 watts, pero por ser de mercurio halogenado, lo que había acá adentro era una bipin de mercurio halogenado. Así que fíjense, a 10 grados, la intensidad luminosa que tenía esta lámpara, mucho mayor, casi un 50% más que la dicroica halógena. En 24 grados, 25 grados venía 8.000 candelas, y en 36 grados, en realidad esta venía de 40 grados, 3.900 candelas. ¿Sí? Era una super lámpara que se usaba un montón en comercios, ¿no? En vidrieras y eso. Pero bueno, a lo que voy es que acá adentro el flujo luminoso no varía, lo que varía es el reflector para que nos dé las distintas intensidades. ¿Y qué pasa con los LEDs? Esta lamparita que yo les pongo acá es un poco vieja, tiene sus años, pero bueno, sirve como para la comparativa. No existen lámparas dicroicas de 35 watts, ¿sí? Las lámparas de LED, con suerte, hoy en día pueden llegar a 10 watts, 12, 15, no sé si habrá alguna de 15, ¿sí? Entonces, bueno, difícil de comparar todavía, pero lo que vemos es que también van a ir variando su intensidad con el mismo criterio, ¿sí? La diferencia es que acá, en vez de tener el ángulo, no lo da un reflector, como en las dos anteriores, sino que los da la lente que está puesta sobre cada LED, en este modelo en particular. El universo de lámparas de LED es casi infinito, entonces cada fabricante tiene su forma de darle los distintos ángulos. ¿Sí? Y por Elena, supuesto una el flujo, pregunta. sí. Yo lo que veo ahí en la tabla comparativa es que la dicroica IRC sí. tiene, lo que veo con los valores, es más potente que la LED, o sea, es lo que veo acá, ¿no? Sí, Digo, sin si yo duda. sumo 2 o 3 o 4 dicroicas, Sí, o sea, si las pongo en un artefacto juntas, sí. ¿puedo hablar que es mayor el flujo, la sumatoria de todas ellas? ¿O no se mide de esa manera? ¿El flujo luminoso? Como la sumatoria de la cantidad de dicroicas que tenga. Sí. Voy a tener, sí, el O flujo sea, luminoso va a ser, se se suma suma, el flujo. el flujo se Ok. suma. Lo que no es tan directo de sumar son las intensidades, porque en realidad ahí entra otro cálculo, digamos, que hay que hacer, pero el flujo luminoso sí se suma, ¿sí? Lo mismo si tenés muchas de LED. O sea, para igualar una dicroica necesitas Claro, varias eso lámparas de iba. LED, ¿sí? El Ok. reemplazo, por eso hoy en día dice, ay, bueno, cambiamos, hacemos retrofit. Bueno, ojo, porque ninguna lámpara de LED hasta hoy, ¿no? 16 de junio de 2020, seguro que después sí, pero sacar una dicroica y ponerle una lámpara de LED, nunca voy a tener la misma intensidad. Por eso, a mí me pasó y fue re feo. Como que ¿Te tenía que pasó? reemplazar unas candilejas de teatro que tienen una Sí, hilerita de dicroicas, y a unas que estaban quemadas las reemplacé por LED, y la diferencia era tremenda. y sí. Y Era como un error, fue un error. más si está una al lado de la otra. Digamos, si no tendrías que haberlas cambiado todas, y a todas juntas, y se verá, después se ven, digamos, vas a tener menos intensidad, menos nivel de luz, ahora vamos a ver por qué, pero después te terminas acostumbrando. El problema es cuando la tenés una al lado de la otra, se nota mucho. Yo lo que Eso se nota me mucho. sigue costando entender es en términos de potencia o de gasto de energía, ¿por Sí. qué se pone en crisis cuando, no sé, entiendo que se mida para luces que están todos los días prendidas en una instalación, pero cuando se usa para teatro, para cosas que son más efímeras, Uh-huh. ya el tema de la potencia
o sea, y el gasto de energía es más relativo, ¿no? Tiene que ver con lo que yo les decía antes, vos decís el reemplazo de la prohibición de uso de lámparas incandescentes, y primero es una pena, digamos, para mí, en mi opinión personal, ya tiene que ver también con un tema de educación y de uso, de cómo hacer inteligente el uso de una lámpara, porque reemplazar una lámpara incandescente común por una de bajo consumo, por ejemplo, que fue lo primero que se hizo, y prenderla y apagarla, poner eso en un baño y prender y apagar todo el tiempo, es como un sinsentido, porque una lámpara es buena para prender y apagarse todo el tiempo, que es la incandescente, y otra no es buena para eso. Justamente le estás quitando vida útil, estás comprando una lámpara que sale 5 veces más cara, y que genera un montón de desperdicios contaminantes, y no está solucionando el problema. Después en el teatro también es una pena. ¿Sí? ¿Qué me decías? No, que más que nada en teatro que generalmente nunca se usan al 100%, se usan dimerizadas. Entonces también no termino de entender si dimerizando la lámpara se gasta la misma cantidad. No, esa es la ahí consumís menos. Consumís menos, lo que pasa es que el dimmer, bueno, sí, toma parte de esa potencia, la toma para funcionar. Justamente el dimmer la quita, ¿no? Sí se consume menos, tenés menos luz, menos flujo luminoso al dimerizar, pero la realidad es que son movidas políticas, movimientos. No todos los países del mundo adhirieron a estos movimientos, digamos, de prohibición de la fabricación de lámparas incandescentes, pero su principal problema es ese, que ya en su propia naturaleza es muy poco lo que emite de luz en comparación a lo que consume de energía eléctrica. Y bueno, y ahí tiene todas las de perder, porque realmente son estufitas. Realmente es eso. Entonces generas calor, eso queda asociado después, por ejemplo, si es una instalación en una oficina, en una casa, lo que sea, generas más calor en el ambiente, necesitas refrigerar más, entonces consumís más aire acondicionado, por decirlo exageradamente, pero bueno, son las cosas que terminan pasando. Y bueno, finalmente el LED es una respuesta que cada vez se acerca más con el tiempo se ha ido mejorando muchísimo, y cada vez se va a acercar más a dar una respuesta así completa como da la lámpara incandescente. Y lo que decís es verdad, el reemplazo nunca puede ser directo, o sea, creer que sacar una y poner la otra, hablo de lámparas, no es lo mismo que yo diga, saco la lámpara incandescente, una dicroica halógena, y reemplazo por una luminaria de LED. Claro. ¿Sí? Ahí, bueno, ahí te empiezo a creer que podemos llegar a hablar, digamos, hoy. Sí, es otro esquema. Pero lámpara a lámpara, no te va a dar lo mismo. No va a ser igual, no va a ser igual, no te vas a ver igual la cara, no va a ser el mismo brillo, y no va a ser el mismo nivel de luz. Es así. Al día de hoy. Bueno, como les decía, estos dos valores, flujo luminoso e intensidad luminosa, me los da el fabricante. Así que de eso yo no me tengo que preocupar. Porque es un dato que está en todos los catálogos, incluso en el blister o en la cajita de la lámpara que yo compro. Ahora vienen los dos segundos, la iluminancia y la luminancia, que estos sí se miden. ¿Qué es la iluminancia? Es el flujo luminoso recibido por una superficie, ¿sí? Y se mide en lux. Entonces, ¿de qué estoy hablando en este caso? De que el flujo luminoso se reparte en una superficie dada. Yo tengo, fíjense, para hacerlo fácil, una linterna, ¿sí? Tengo esta linterna que tiene LEDs, nada. Cada uno de estos LEDs tiene su flujo luminoso, en fin, etc. Y por ser una linterna, tiene una intensidad luminosa, porque todo ese flujo está concentrado y dirigido a algún lado. Si yo tengo la linterna contra la pantalla acá, ¿sí? Ese flujo luminoso se está repartiendo en una superficie, en ese círculo que ustedes ven más brillante.
Si yo la alejo, la superficie donde se reparte el flujo luminoso es más grande, porque ese círculo va creciendo. ¿Cambió el flujo? No. ¿Cambió la intensidad de la linterna? No. Lo único que cambió fue la distancia, que hizo que estuviera más concentrado el círculo o más abierto. O sea que cuando está más concentrado tengo como más concentración de energía luminosa, y cuando está más abierto tengo menos concentración de energía luminosa. Está menos densa la luz, porque estoy más lejos, porque se repartió en una superficie más grande. Si yo mido qué es lo que sucede en esas superficies, en esta pantalla, mientras yo muevo la linterna, voy a notar que cambia el valor de la iluminancia, o sea que cambian los lux que yo vaya a medir sobre esa superficie. ¿Cómo se miden los lux? Con un instrumento que se llama luxómetro, que ustedes los que hagan fotografía quizás lo encuentren parecido al fotómetro, ¿sí? Pero este está calibrado con la curva B de lambda. Entonces, ¿qué tengo acá? Un sensor, y acá tengo un display, que, a ver, lo encendí, y yo acá voy a medir qué iluminancia tengo sobre mi mesa. La iluminancia se mide sobre una superficie, y acá tengo, tenía 110 lux recién. Ahí va. Fíjense. 120, 124. Sobre mi mesa, ¿sí? Si yo esto lo subo, lo voy a acercar a la lámpara. En este momento, ahí cerquita de la lámpara, estoy llegando arriba de 900 lux. Lo único que hice, bueno, al revés de la linterna, fue mover el sensor, nada más. Pero moví el sensor, cambié la distancia entre la fuente de luz y el sensor. Entonces, ahí retomamos. Dicen que ya hay internet, así que voy a intentar conectarme a la... Me avisan, si... Dale. Parece que no era verdad. Volví, Igual se escuchaba bien, Nunca se cortó. Sí. Seguimos como estábamos, porque si no... Ahí está. Se cortó, profe, un momento, perdón. Sí, me di cuenta porque me desconecté. Así que ahora, ahí sí. Bien. Bueno, entonces, retomamos. La iluminancia, el flujo luminoso repartido en una superficie, ¿sí? Si estoy más cerca, como en este dibujito, se reparte en una superficie menor. Si estoy más lejos, como en este otro dibujito, se reparte en una superficie mayor. ¿Te hago una consulta, Elena? Sí. En la fórmula dice que es dividido la S superficie. Sí. Los lúmenes repartidos en la superficie. ¿Sí? En esta superficie. El lux viene a ser un lumen repartido en un metro cuadrado. De ahí viene la unidad de los lux. ¿Qué va a ser fundamental de saber cuando nosotros queremos conocer la iluminancia? Justamente la distancia a la que está la fuente de luz con respecto a la superficie. Y para esto, que lo vamos a retomar después, es fundamental saber que
hay una ley que relaciona la fuente de luz con la superficie, relacionando esta distancia, que es la ley de la inversa de los cuadrados. Se dice que es de la inversa de los cuadrados, ¿por qué? Porque si yo me alejo el doble de distancia, uno tiende a pensar que voy a tener la mitad de luz. ¿Sí? Es lo típico, todos pensamos, bueno, si estoy a 1 metro y tengo 100 lux, y después me pongo a 2 metros, voy a tener 50 lux. ¿Sí? Pensamos así, pero no. La relación de disminución de luz con la distancia es al cuadrado. Entonces, si yo tengo a 1 metro 100 lux, a 2 metros voy a tener la cuarta parte de lux. Voy a tener 25 lux. Y así si me voy alejando, cada vez que me voy alejando, la relación es al cuadrado. Esto es distancia al cuadrado. Y se calcula con esta fórmula que dice que la iluminancia es igual a la intensidad de la lámpara dividida en la distancia al cuadrado. Entonces, siempre acuérdense de eso, porque uno como que tiende a pensar, bueno, tengo la mitad. No tengo la mitad de luz si lo alejo el doble, tengo la cuarta parte. Por eso, la distancia es una variable fundamental dentro de la luminotecnia, ¿sí? Para poder determinar el nivel de luz que va a tener una superficie. Después vamos a ver que esta ley, y hay otra ley más que la ley del coseno, que son las que nos van a permitir hacer los cálculos bien. Profe, Sí, distancia es en metros en esa ecuación, ¿verdad? sí, en metros, exactamente, en Gracias. metros. La ponen siempre en metros. La iluminancia es el dato que va a estar tabulado. Me refiero a que está en las leyes, en nuestra ley. La norma IRAM-ADL, que es de 1972, tiene muchos años, establece para cada tipo de actividad qué nivel de iluminancia es el recomendado. Eso es lo que establece la norma, ¿sí? Una recomendación. Entonces, para oficina les dice que en el hall tiene que tener 200 lux, fíjense la norma lo que les dice, cartografía, acá hay otras partes muy graciosas, que les dice transcripción de escritura a mano en papel y lápiz ordinario, archivo, no, trabajos que ya hoy en día esto debería estar en discusión, ¿no? Para actualizarse, ¿no? Pero bueno, en Argentina sigue siendo así, 500 lux, y el tema es que, si bien esto es una normativa, una recomendación, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo lo toma esta recomendación y lo convierte en ley. Y cuando ya es una ley, es la que se basan, por ejemplo, las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, para habilitar o no la operación de una oficina, de una fábrica, ¿sí? Están tabuladas todas las actividades, la mayor cantidad de actividades laborales. Por ejemplo, y de acá viene la recomendación para una oficina y un aula, en aulas también, es 500 lux en el plano de trabajo. Ustedes me dicen, es mucho, es poco, yo no me voy a poner a discutir eso ahora, pero bueno, es la recomendación en Argentina. En otros países es menos. Ya les digo que se actualizaron estas normativas y es menos, no sé, 400, 350 lux en muchos casos para trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día se trabaja con pantallas, y las pantallas tienen su propio brillo y también hacen su aporte a la iluminancia. Después, por ejemplo, en una cirugía, en el quirófano, ¿sí? Fíjense que la iluminación general de la sala de cirugía es 700 lux, y en el campo operatorio, ¿vieron dónde están estas luminarias muy puntuales? La recomendación es de 15.000 lux. Miren lo que estamos hablando. La norma también se mete con los restaurantes. O sea, es como, bueno, ahí nadie nos va a venir a aplicar la ley, pero bueno, sí podemos tomarla como referencia, ¿sí? También tiene iluminancias en una casa, ¿no? En vivienda particular. Pero nos sirven como guía, porque después uno puede querer, no sé, en la cocina, por supuesto es un lugar de trabajo, 300 lux, nos recomienda la norma. En la parte de comedores,
en las mesas 100 lux. Y de ahí uno lo que quiera, porque por ejemplo en este restaurante el nivel de iluminación de la mesa no es el mismo de las circulaciones, porque se está jugando con el contraste, justamente porque es un restaurante chic, entonces se quiere que sobre la mesa haya más brillo y sobre las circulaciones esté más oscuro. O puedo estar en McDonald's, donde la iluminancia es pareja y constante en todas las superficies, en todas las mesas del local, o en el café de McDonald's, que es distinto al área donde venden las hamburguesas, donde vuelvo a tener una iluminancia mayor sobre la mesa y menor en la circulación, y vuelve a aumentar en la mesada, en la caja, ¿sí? Lugares donde tengo que tener mayor nivel de luz. Entonces, las normas me sirven como una guía, como una referencia, para saber si estamos más o menos encaminados en los niveles que se requieren para desarrollar determinadas tareas. Y estos son cálculos lumínicos, o sea, los programas de cálculo lumínico, en estos casos son cálculos lumínicos arquitectónicos, esto es una oficina, entonces se toma, ¿para qué me sirve este dato que me da la normativa de IRAM, que me dice que tengo que tener 500 lux en el plano de trabajo, o sea, sobre la mesa? Eso es una aclaración que no les dije. La norma también les dice en dónde se mide, no es lo mismo la mesa que la circulación medirlo en el piso, ¿sí? O en un museo medirlo en la pared, sobre el cuadro. Entonces, si es una oficina, es sobre el plano de trabajo, a 75 centímetros del piso. Entonces, yo puedo querer que en esa oficina la iluminación sea toda uniforme, ¿sí? Y necesito saber cuántas luminarias tengo que poner para lograrlo, y con qué separación. Entonces yo sé que esta oficina tiene 2,70 de altura, ¿sí? Acá se está midiendo a 80 centímetros del piso en este caso. Entonces, ¿cuántas luminarias tengo que poner? ¿Con qué separación las puedo poner? Y empiezo a probar. Se prueban las distintas ensayos fotométricos de todos los fabricantes y se va viendo y se va decidiendo cómo hago para lograr los 500 lux. En este caso llegó a 648 de media, un poquito más, ¿sí? ¿Cómo logro la uniformidad? Porque en esta oficina yo quiero que todos los puestos de trabajo tengan el mismo nivel de luz, en fin. Son las variables que entran a jugar basándome en el requerimiento de la norma. Y fíjense que acá se consiguió bastante bien, esa es la oficina ya terminada, y acá están las mediciones que se hicieron para que en todos los puestos de trabajo tengan una iluminancia uniforme, ¿sí? Y acá estamos con el luxómetro haciendo las mediciones de los resultados, que son finalmente las ART, cuando vienen a evaluar ese espacio de trabajo, hacen exactamente eso para habilitarlo. Y finalmente tenemos la luminancia, que en realidad es lo que el ojo ve, porque hasta ahora, digamos, la iluminancia era la cantidad de flujo que llegaba a una superficie, pero ¿cuánto llega hasta el ojo de esa superficie? Eso se mide en un parámetro que se llama luminancia, ¿sí? Se utiliza un instrumento que se llama luminancímetro, que es este que está acá. Yo no tengo luminancímetro porque realmente son cosas ya muy específicas de laboratorio, con ese aparatito que parece como una camarita, ¿no? Se apunta, ya sea a la fuente de luz para medir la luminancia directa, o a una superficie para medir la luminancia reflejada. Entonces se apunta esa camarita y se dispara y se hace la medición. Más allá de este dato, digamos, de saber qué es la luminancia la vamos a tener que pensar más como un número, como un concepto, que está relacionado con el contraste. Nosotros vemos las cosas diferentes por contrastes de luminancias, y eso es lo que nos hace diferenciar una superficie de otra. Como ejemplo, para diferenciar conceptualmente de la iluminancia, fíjense, yo tengo acá un cuaderno blanco, ¿sí?, apoyado en una mesa blanca, y un cuaderno negro apoyado al lado, ¿sí?, en la misma mesa. Y están ambos iluminados por la misma fuente de luz, acá arriba.
Si nos ponemos a ver la iluminancia, depende del flujo luminoso, de la distancia, y ya, ¿sí? De cómo se distribuye, o de la intensidad luminosa, digamos, cómo se distribuye esa configuración geométrica. Entonces no va a ser diferente la iluminancia si el cuaderno es blanco o el cuaderno es negro, porque le está llegando la misma cantidad de flujo luminoso y se distribuye en la misma superficie. Lo que sí va a variar es la luminancia, que es lo que finalmente llega a mi ojo, porque una hoja blanca tiene una luminancia mayor que una hoja negra. Y eso es lo que va a hacer que yo vea una letra diferente en un libro contra su fondo blanco, por ese contraste o diferencia de luminancias. En un semáforo, el brillo del semáforo, el brillo de una pantalla, el brillo, la diferencia de estos brillos son los que nos va a dar la percepción de todo nuestro entorno, ¿sí? Que finalmente, en términos numéricos, si yo tuviera el luminancímetro, lo podría expresar, pero más que eso, yo me quedo con el concepto, ¿sí? De la luminancia, que es nada más y nada menos que lo que llega a nuestro ojo. Bueno, hasta acá los 4 principales magnitudes de la fotometría, que ya sabemos que flujo luminoso e intensidad luminosa son propias de la lámpara, nos la da el fabricante, y después la iluminancia y la luminancia las medimos. Ahora vamos a ver cómo se representan estos valores en curvas y diagramas. Vamos a ver planos y ángulos, que es lo primero, y después 3 tipos de diagramas que yo elegí, hay muchos más, pero yo elegí estos 3 que me parece que son los más útiles. El diagrama polar, el diagrama cartesiano y el cono de iluminancia. Primero vamos a hablar de planos y ángulos, para entender gráficamente cómo viene la información que nos da el fabricante. Tenemos las lámparas no focalizadas y las lámparas focalizadas. En una lámpara no focalizada, fíjense este gráfico que se ve acá. Este gráfico está representando visualmente cómo está emitiendo luz esa lamparita incandescente. Entonces vemos que justo para acá arriba, donde está el casquillo, no emite nada de luz. Y para acá, en toda esta otra parte, emite un montón de luz. Esto se llama sólido fotométrico. Si nosotros lo entendemos en 3D, fíjense que es como si fuera una radiografía, más que una radiografía, una construcción tridimensional de cómo está emitiendo luz esa lámpara. Y nos vamos a dar cuenta que para todos lados emite lo mismo, ¿sí? A 360 grados, y que hay distintos ángulos. Este es el ángulo 0, ¿sí? Emite una cierta cantidad de luz, y así va variando en los distintos ángulos hacia arriba. Y en el ángulo de 180 no emite nada, justamente porque está el casquillo. Si yo agarrara este sólido fotométrico y le hiciera como disecciones, obtendría los principales planos, que son el plano C, se llaman, y son el de 0 a 180 grados, y el de 90 a 270, que son perpendiculares entre sí. En esta lámpara, como es simétrica, los dos planos son iguales, así que yo después, cuando hago una representación bidimensional, no necesito representar los dos, porque son iguales. O sea, representando uno, ya está. Veo todas las tajadas juntas. Fíjense que estas son tajadas, ¿sí? A distintos grados. Entonces, en una lámpara no focalizada como esta, la verdad que voy a tener esta distribución de intensidad, como está representada acá en este plano de la derecha. ¿Qué pasa si yo tomo una lámpara focalizada? Por ejemplo, esta de acá. También puedo obtener su sólido fotométrico. Fíjense que ya, como está apantallada, porque tiene el ángulo, la emisión es toda hacia abajo, ¿no? Ya no tiene nada emitiendo para arriba, porque tiene un reflector que hace que la luz salga toda para abajo. Y es un sólido también simétrico, en este caso. Si yo tomara nuevamente los dos planos principales, el de 0 a 180 y el de 90 a 270, voy a ver que son iguales, con lo cual me va a alcanzar con representar solo uno de esos planos.
¿sí? Bueno, porque los dos son iguales, no necesito aclarar nada más. Entonces, gráficamente se representa así, ¿sí? Me quedo con este único plano representado. Entonces yo miro este gráfico, que ahora lo vamos a ver, se llama curva polar, y ya me doy cuenta de que estoy hablando de una lámpara focalizada. Porque si no fuera focalizada, ¿cómo sería? Todo como una manzanita, como vimos hasta hace un rato. O sea que este gráfico ya me está dando visualmente una idea de qué es lo que estoy, con qué tipo de lámpara estoy trabajando. Pensemos que esta información me la da el fabricante, porque se hace en un ensayo de laboratorio. Con las luminarias pasa lo mismo. Estas eran lámparas, pero con las luminarias pasa lo mismo. Una luminaria simétrica y una asimétrica. Pensemos en la simétrica. La luminaria simétrica, ¿sí? Nuevamente va una curva, esto sería como un downlight, se llama, una curva totalmente simétrica, en todos los sentidos, ese es su sólido fotométrico. Acá veo sus planos principales, el plano naranja y el plano amarillo, ¿sí? que son iguales, entonces la puedo representar gráficamente mediante una sola curva. En cambio que una luminaria asimétrica como esta, que son de tubos fluorescentes, ¿sí? Cualquier luminaria común de tubos fluorescentes, va a ser asimétrica. Fíjense cómo es el sólido fotométrico. Ya no es completamente igual para todos lados. Es un sólido que tiene formas diferentes. Entonces voy a tener como muchos planos. Yo me voy a basar solo en dos, en los principales, en el longitudinal y en el transversal. Fíjense, este amarillo es el plano transversal, como que la corta la luminaria transversalmente. Y es un plano que tiene una formita, vulgarmente le llaman a esta curva en forma de delta, ¿sí? Entonces tiene esa pantallada, me doy cuenta que ilumina todo hacia abajo, me doy cuenta que abre bastante, y eso está bueno, porque así puedo separar más las luminarias en la planta después. Y en el otro sentido, bueno, tiene una forma de gota. Entonces, la represento a los dos planos superpuestos en la curva. El plano de 0-180 lo represento así, en línea llena, y el otro en línea de trazo. A veces se usan dos colores, ¿sí? Pero siempre se indica cuál es cuál. Y se representan juntos, para no tener tantas hojas sueltas, ¿no? De la luminaria. ¿Ven? Acá lo tenemos, esta es otra luminaria, es parecida, pero esta, fíjense que no tiene tanta forma de delta, sino de alas de murciélago, se llama. Batwing. Y nuevamente están representados, fíjense, los dos planos. El de 0-180 que es transversal, y el de 90-270 que es longitudinal. Estas curvas se hacen en un laboratorio. Que lo que hace más bien es como si les dijera, no es que una radiografía, es como una tomografía, no sé, una resonancia de la luminaria. Se hace un estudio para todos lados, a ver cómo está emitiendo luz para todos lados, en todos los ángulos, ¿sí? Entonces, este artefacto donde se hace el estudio se llama fotogoniómetro. Este es uno grandote porque es para una luminaria grande, la ven acá la luminaria, y es un sistema de espejos. Entonces, lo que se hace es poner la luminaria en ese aparato, y se va moviendo el espejo. ¿Sí? Fíjense, acá está la luminaria, ¿no? Y acá hay un espejo. Ese espejo está armado, un sistema óptico, con un luxómetro, que está acá. Y la computadora que calcula los ángulos y que calcula la distancia a la que ese espejo se va moviendo. Entonces, la luminaria se queda quieta en este que está acá, ¿no? Hay muchos modelos. Y lo que hace el espejo es ir girando. Gira, 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 se pone abajo, y gira 10 grados, después gira, o 20, o lo que sea, uno elige, ¿no? Cuántos ángulos. Entonces gira 5, 10, 15, ¿no? Y así en el plano de los del 0-180. Después gira al de
al plano siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y va tomando las mediciones que le da en todos los ángulos y en todos los planos. Y eso lo transforma la computadora en ese gráfico que acabamos de ver antes, en el sólido fotométrico de la luminaria. Esto, no sé si se escucha el sonidito, pero bueno, si no, ahí les explico, ahí están subidos los videos de cómo se hace el ensayo. Fíjense, se pone la luminaria, hacen los ajustes que corresponden. Y ahí están todos los ángulos que yo les decía, cómo se va haciendo ¿ven cómo va armando acá el dibujito? En este caso se mueve el sensor, no hay espejo. Perdón, tengo una pregunta. ¿Eso es un luxómetro? ¿Y Sí. no me quedó bien claro en qué situaciones se utiliza, digamos, tal procedimiento de medir Mirá. así? Eso que yo les mostré recién es Sí, cómo se hace en el laboratorio sí. para armar estas curvas fotométricas, cómo se miden. Ah, Porque lo hacen en el laboratorio. Vos sos fabricante de luminarias, ¿sí? sí, Y lo correcto, digamos, lo que corresponde sí. es que vos publiques o que entregues, junto con tu luminaria, este ensayo, que es un formato de un archivo IES o EULUMDAT, bueno, es un formato de computadora que se carga en un programa de cálculo. Y si no, es un informe de varias hojas, también te entregan el informe. Entonces, con eso, el diseñador de iluminación ve ese ensayo y sabe cómo se comporta la luminaria esa en todos sus ángulos. Si emite para arriba algo, si no emite para arriba, si emite todo para abajo, si tiene forma de delta, si tiene forma de alas de murciélago, si tiene forma de gota, si tiene planos diferentes, si me va a servir para bañar una pared, si me va a servir, si va a ser muy concentrado, si va a ser más bien abierto, o sea, y me va a dar el valor de la intensidad luminosa, el flujo luminoso que lo miden también, o sea, miden todo. Y eso, ese archivo, me va a permitir saber si esa luminaria me sirve o no para el efecto que yo quiero conseguir. Pero ¿y eso dónde lo pedís? Supongo que vos tenés que iluminar, no sé, un recital, ponele. ¿Sí? ¿En qué momento pedís Eso, ese? ¿Cómo eso es lo entonces? tenés en la mayoría de los fabricantes, está disponible en la página web. Ah, ok, ok. No está disponible el ensayo completo, ¿no? Porque eso no tendría mucho sentido. Sí está disponible el archivo que se ejecuta en los programas de cálculo. Ah, La mayoría buenísimo. de los fabricantes lo tienen, y si no lo tienen publicado, se les pide por mail. Y le pedí que... A nosotros nos pasa en iluminación arquitectónica que muchos no lo tienen ensayado. Entonces, nosotros no podemos adivinar cómo se va a comportar la luminaria. Yo la oficina que les mostré antes, ¿cómo hubiese sabido con qué separación tenía que ponerlo, si me servía o no me servía, qué iluminancia me daba, si me confirmaba la uniformidad, si verificaba el deslumbramiento? No lo puedo intuir, digamos. Necesito que el fabricante me dé un ensayo fotométrico, que es esto que yo les mostré aquí, cómo se hace, pero en realidad es un archivo de IES, que es un archivo
nada, es como del blog de notas se abre, digamos, pero se descarga de una manera específica que la da el programa, y con eso se hacen los cálculos de iluminación. Ah, buenísimo. Pensaba que era, no sé, que tenías que ir a algún lugar y ver, no sé, cómo No. La mayoría lo tiene publicado en su página web. Ah, bueno, gracias. No, de nada. No, es fundamental porque es lo que nos hace elegir o no esa luminaria para... Muchos fabricantes antes eran como un poco más egoístas en compartir esa información. Hoy en día no, porque hoy en día la decisión se toma en el momento y si no está la curva, no te voy a esperar a que la mandes al INTI a ensayar. No la tenés, o sea, no lo voy a poder especificar a tu artefacto. ¿Sí? Entonces, hoy en día los fabricantes, más con los LEDs, porque los LEDs es más difícil todavía de predecir. Después, hay problemas, la curva, el ensayo, digamos, ese es nuestra defensa legal, por decirlo de alguna manera, si es que hay algún problema después en la instalación. ¿Qué pasa si yo lo calculé todo con toda la información que me dieron y cuando voy a medir, o viene la gente y se queja porque no ve bien, o voy a medir y en vez de tener 600 lux como tenía yo recién en esa oficina, tengo 400. ¿Qué hago? Y empezás a ver, bueno, yo lo hice con este ensayo, o sea, es nuestra defensa, digamos, ante cualquier eventualidad. Y la defensa de ellos también, ¿eh? O sea, el fabricante, cuanto mejor tenga ensayado su catálogo, más herramientas les da a sus clientes para poder, para que conozcan sus productos y vean qué tan buenos son. Cuando no son tan buenos, cuando empiezan a escatimar un poco esa información. Porque hoy en día, con la velocidad a la que se renuevan los productos, a veces es un poco caro tener que cada vez que sale un modelo nuevo, mandar a ensayar. Pero bueno, es así, es la información técnica. Me imaginaba que más que en modelos nuevos, en la instalación de luminarias ya existentes, ¿no? Como saber la distancia entre, no sé si, por ejemplo, en un escenario haya un riel con, no sé, 6 luminarias iguales. Sí. ¿Cómo instalarlas? ¿No? Ese dato me puede servir para determinar la distancia entre ellas, o hay otro dato que es como más empírico y de criterio personal. Ese es el dato que te va a servir. Es el dato que te va a servir. Si la luminaria ya existe, digamos, bueno, hay que fijarse si el dato a veces está incluido en la lámpara, impreso en la misma lámpara, si es una lámpara, unas lámparas par. Lo decía más que nada porque es raro que hay lámparas que están como con distinta vida útil. Hay lámparas que son más viejas, otras que, no sé. Bueno, ahí sí. Son otros datos, pero digo, cuando te encontrás en un lugar que tiene historia, te encontrás con equipos viejos, y como sí, para entenderlos, a veces, no sé, es raro como esa situación tan de exactitud. Sí, lo que pasa también es que la depreciación de las lámparas también tiene que ver con su vida útil, tiene que ver con su tecnología. Por supuesto que una lámpara que encima vos no sabés cuántos años hace que esta lámpara está instalada ahí, con lo cual tampoco podrías calcular cuál fue su depreciación, cuánto tiempo estuvo encendida, cuánto tiempo se prendió y se apagó. Claro, esto es para proyectos desde cero y como para diseñarlos de un punto de partida. Exactamente. Para cuando ustedes conocen el modelo, o por ejemplo ya... esto, digamos, les sirve a ustedes para poder tomar decisiones de modelos que son conocidos y que están publicados y que ustedes puedan ver la curva fotométrica y entenderla. Más que nada esto es para que ustedes entiendan si se encuentran con esa información, qué es lo que estamos viendo. Bueno, si estamos viendo
este tipo de gráficos, entonces estamos hablando de las curvas fotométricas de esa luminaria, y eso les permite a ustedes saber, viendo ese gráfico, cómo se comporta, y obtener mucha información de ahí, ¿sí? Y en el caso de que les toque asesorar en la compra, porque ustedes también pueden trabajar en un teatro y que venga una partida y tengan que comprar cosas nuevas, bueno, qué cosas se tienen que fijar, qué cosas tienen que pedir, cómo se interpreta esa información. Ahora, si se enfrentan a una situación ya existente, y este dato no lo van a tener, digamos. Pero, por ejemplo, en el caso de las lámparas LED, eso no pasa, ¿no? Porque los LED tienen una vida útil más estable que las otras Sí, lámparas. los LEDs tienen una vida útil. O sea, cuando se rompe es que se rompe, no sí, es que se gasta. es probable que te falle antes el driver que te falle la plaqueta de LED. No, me acaba de caer la ficha esa. Sí. Esto va cambiando. Pero, digamos, es una información constante que ustedes la pueden solicitar, pedir, acceder, ver en internet, y quiero que sepan de qué se trata cuando se enfrenten con esto. Entonces, lo que les decía recién, que es lo que hace en el laboratorio, es como que le hacen disecciones, ¿ven? De 0 a 180, de 30 a 210, ¿verdad? Con el saltito que yo quiera, lo defino yo, y esos planos después se grafican, ¿sí? Y entonces me dan una idea, estos semiplanos, que se llaman semiplanos C, y después les da una idea de para cada ángulo cuánta luz emiten, ¿sí? Entonces, acá son distintas maneras de graficar esto mismo que les estoy diciendo. Acá están los semiplanos C, y acá están los ángulos gamma, que van de 0 a 180 para arriba. Entonces, cuando yo veo esto, ¿sí? Que como que, primer golpe de vista parece terrible, pero no, fíjense, acá tengo una luminaria que tiene un tubo fluorescente, fíjense, la emisión luminosa, ¿cómo es? Y bueno, bastante va para arriba, y después es bastante como global, no está focalizada. Pero si a este mismo, ¿no?, listón con tubo fluorescente le pongo un reflector, fíjense cómo apantallo. Corto todo lo que va para arriba, ¿sí? Corto todo lo que va para arriba y todo, ¿sí?, termina yendo para abajo. Si le pongo un difusor, acá le pongo un difusor de plástico, bueno, se hace como más suave de nuevo la curva. En este caso, esta es asimétrica, tiene un ángulo que hace para allá, y así cada una, ¿sí? Esta es una lámpara spot, entonces es mucho más concentrada. Fíjense los dibujos de acá al lado. Está un velador, ¿sí?, cómo sería su curva fotométrica, una campana, un globo, ¿sí?, colgante, este otro tipo de globo, donde tengo menos superficie que lo tapa. Fíjense en miren esta de acá. En esta es directa e indirecta, ¿sí? Y en esta es totalmente indirecta, todo para arriba. Y esta es una garganta, entonces está como ligeramente inclinada. Entonces, es rápidamente y de forma gráfica darme cuenta si es la luminaria que estoy buscando o no. Para eso les sirve la curva. Este diagrama, que se llama curva polar, o curva de distribución luminosa, por ejemplo, acá yo les puse como ejemplo una lámpara par, ¿no? Es una lámpara par 30 de 70 watts, ¿sí? Ese es el flujo luminoso de la bipin que está acá adentro. Y lo que les voy a enseñar ahora es, mirando el diagrama, cómo saber qué ángulo tiene la lámpara. Y lo vamos a ver gráficamente. Cómo se puede saber ese ángulo. Esta es la curva polar de esa lámpara, ¿sí? Me la da el fabricante. Y de acá yo puedo sacar bastante información. Casi toda la información de la lámpara. Por un lado, este numerito que está acá es la intensidad, ¿sí? Les da en candelas la intensidad. Como es una lámpara simétrica, me tiene dibujado un solo plano, y acá lo que yo puedo ver es que la lámpara tiene su máxima intensidad a los 0 grados.
Y estos numeritos son candelas, ¿sí? 400, 800, 1200. Esto que está acá son los ángulos gamma, ¿sí? Entonces, este es 0, este es 30, este es 60, este es 90. El gráfico no sigue para arriba, porque es una lámpara que emite todo para abajo, así que no necesita seguir para arriba. Acá hay un detalle, que no es un detalle menor. Fíjense que les dice, candelas cada 1000 lúmenes. Eso, que parece un chino, es la forma en que en Europa se representan las curvas fotométricas. En Estados Unidos se usa de otra manera, no se hace la curva así, ¿sí? Acá lo que dicen, y que es la que nosotros tenemos adoptadas también, es que esta curva está expresada en candelas por kilolúmenes. O sea, candelas cada 1000 lúmenes. Si yo vengo al gráfico y les pregunto, ¿cuál es la intensidad de esta lámpara? Van a ver que la intensidad del gráfico es 2100 candelas, ¿sí? Porque cada nada, llega a 2000 y yo estoy estimando, ¿no? En su gráfico, no lo sé exactamente. Pero más o menos, digamos que es 2100, ese puntito que está acá. Si el gráfico tiene esta leyenda, quiere decir que cada 1000 lúmenes, ¿sí?, de la lámpara, yo estoy obteniendo 2100 candelas. Pero mi lámpara tiene 4830 lúmenes, así que yo tengo que calcular cuántas candelas tiene. ¿Se entiende? El I real, o sea, la intensidad luminosa real de la lámpara, se obtiene multiplicando el flujo luminoso de la lámpara por el I del gráfico dividido en 1000. Es una regla de 3 simples, ¿sí? Si cada 1000 lúmenes me da 2100 candelas, para 4830 lúmenes me da, acá les dice, 10.080 candelas. Y ustedes me dirán, ¿por qué tanto lío? Porque no les costaba nada poner acá directamente 10.000 y hacer con otra escala el gráfico, ¿no? Y yo miro y directamente ya sé cuál es la intensidad de esta lámpara, el punto. Bueno, en la norma europea, que es la que nosotros adoptamos, lo que toma es que yo puedo tener distintas potencias, ¿sí? Esta misma lámpara podría venir en 35 grados, en 100 watts, en 35 watts, en 100 watts, en 80 watts, no sé, en muchos watts distintos. Pero siempre puede tener la misma distribución luminosa, aunque vengan distintos watts. Entonces no necesito cambiar la lámpara, cambiar el gráfico. Directamente uso siempre el mismo gráfico, porque todas las que abren con este ángulo tienen el mismo gráfico, y listo. ¿Sí? Y lo voy multiplicando por el flujo luminoso que le corresponda. Entonces tengo un solo gráfico para muchas lámparas. ¿Se entiende? Si no, tendría, como en la norma estadounidense, tendría cada lámpara su gráfico. Es un chino. Entiendo que la complejidad, pero tienen que tenerlo en cuenta, porque si esta notita aparece, ustedes sí o sí tienen que multiplicar por el flujo luminoso de la lámpara y dividir en 1000, para saber realmente la intensidad luminosa de esta lámpara. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Ok. Nada, acordarse de eso. Si ustedes ven este cartel, por favor, sepan que lo que ven acá no es la intensidad de la lámpara. Hay que multiplicarla por el flujo luminoso y dividirla en 1000. Siempre. O sea, ese cartel puede no estar. ¿Cómo? Ese cartel puede no estar. Si no está el cartel, lo que lean va a ser el valor de la intensidad luminosa. ¿Sí? Si está esta aclaración, hay que multiplicar y dividir. Si no está esta aclaración, tiqui tiqui, si está, leen 2100, es 2100. ¿Sí? Punto. Nada más que discutir. Ahora
no Sí. termino de entender nada más, como porque no sé dimensionar, como Sí. cuánto mucho más es 10.000 con respecto a 2.000. O sea, me imagino que hay 5 mucha veces diferencia, más. pero 5 digo, veces más, sí, muchísimo más. Sí, es una lámpara, 2100 candelas puede ser una dicroica, y 10.080 un proyector, bueno, esta es una halógena, de mercurio halogenado. ok, mucha- claro, tal vez tendría que hacer comparativas para entender, pero Claro, está bien. sí, es completamente diferente. Sí. Ahora, si fuera esta misma lámpara, ¿no? De 35 watts, el flujo luminoso sería 2400 lúmenes. Entonces, por supuesto, la intensidad luminosa sería diferente, sería menor intensidad, pero el gráfico sería el mismo. Por eso es que, la verdad que es medio engorroso todo lo que hay que hacer, pero tiene su ventaja, que es ventaja para los fabricantes, o digamos, a ver, antes, esto piensen que son normativas que vienen de hace muchos años, y antes todos los catálogos estaban impresos. Imagínense un catálogo de lámparas donde cada lámpara tuviera su curva. Hojas y hojas y hojas y hojas. Bueno, de esta forma se simplifica, porque todas las que abren 30 grados tienen la misma curva, todas las que abren 40 grados tienen la misma curva. Yo lo único que hago es multiplicar por su flujo luminoso y listo. ¿Sí? Sí, Ahí tiene está. sentido. Tiene sentido, no está tan mal. Lo que pasa es que, claro, hoy en día se sigue usando así, ¿eh? Yo les aclaro que las luminarias de LED vienen en candela por kilolumen. Pero bueno, nada, es la forma normativa en la que se expresan las curvas fotométricas en Europa. Yo les dije que acá nos faltaba saber qué ángulo tiene la lámpara. Y este gráfico, que nos dice de todo, también nos va a decir el ángulo de la lámpara. ¿Cómo lo calculo? El ángulo de la lámpara, fíjense, corresponde al ángulo donde yo encuentre, digamos, la mitad de la intensidad máxima. ¿Sí? Si yo les digo que en este gráfico, estoy allá a nivel de gráficos, tiene 2100, es la máxima, la mitad es 1050, ¿sí? Esa es la mitad de la máxima. Por acá, imagínense, ahora les hago un ejercicio de imaginación. Yo pongo un compás y trazo un semicírculo que pase por acá, que sería esto. ¿Sí? Puse acá el compás y tracé un semicírculo. Donde esta línea de trazo choca contra el diagrama, ¿sí? Vengo y me fijo, tic, ¿qué ángulo gamma corresponde? Y esto, veamos, a ver, si esto es 0 y esto es 30, ¿y cuánto será este valor? 26, 27. ¿Cuánto me dijiste? 27. 27. 27 estaría medio más cerca del 30, me parece. Vamos a, esto Ok, más 26, o menos, 26. 20, vamos a redondearlo, ¿sí? Porque Ok. más o menos un tercio, fíjate que esta distancia, esta, y bueno, sí, más o Ok, menos un ok. tercio. Entonces, 20 para un lado, 20 para el otro. ¿Qué ángulo tiene la lámpara? 40. 40, exactamente. Es una lámpara que abre 40 grados. ¿Sí? ¿Se entendió? Es la mitad de la intensidad del gráfico, tic, pongo acá, hago un semicírculo y donde choca contra la curva vengo y me fijo qué ángulo me da. Sí, me decía. Alguien me decía algo recién. Entonces, el diagrama polar, fíjense la cantidad de información que me dio. Me dio la intensidad máxima, me mostró cómo se distribuye la luz. Pude sacar de forma empírica y práctica lo del ángulo de apertura de la lámpara, ¿sí? Como una radiografía bastante completa. Y cuando yo lo miro acá, digo, si abre 40 grados, es una lámpara spot que abre 40 grados, la verdad que es bastante abierta, ¿no? Comparada con otras que pueden ser un poco más cerradas.
Y Elena, por ejemplo, las luminarias que tienen como apertura de ángulo y como tienen distintas aperturas, que ¿también lo voy a tener que dilucidar o es algo que no es una variable que se vende, digamos? Normalmente se vende, normalmente el fabricante te dice cuánto abre la luminaria. Hay veces que uno necesita verificar si realmente es así lo que Claro. está diciendo, entonces rápidamente miras el gráfico, tiqui tiqui, la mitad de la intensidad, más o menos corta acá, y sí, es lo que abre. ¿Sí? Hay veces que no te dicen cuánto abre, entonces necesitas saberlo. Hay como muchas cosas, digamos. Esta es la forma, digamos, más larga y más engorrosa y más todo, pero es una herramienta que puede servirles. ¿Sí? En algún momento pueden necesitar saberlo. Yo lo uso bastante, ¿eh? A ver realmente, porque el fabricante por ahí hay cada cosa, chicos. Dice, abre 30 grados, después venís al gráfico, lo verificás junto con la tablita, porque en los programas, en la curva fotométrica también tiene una tablita, va, y no abre 30, abre 34. Sí, me estás engañando, no es lo mismo. Y bueno, sirve un poco para eso, ¿no? Para hacerlo de manera rápida y un poco, y bien práctico, digamos, para ver bien, no confiarse todo lo que nos da el fabricante, sino poder nosotros también tener herramientas para pedir y para evaluar, más que nada. Así como el gráfico de recién le llamábamos curva polar, porque en realidad vieron que los ángulos están todos relacionados como de forma polar con este punto, uno también podría representar la distribución luminosa de manera cartesiana. Es como abriendo, es lo mismo de recién, pero en vez de tener, fíjense, acá está el 0 grado, ¿sí? Y está el plano en un sentido y el plano en el otro sentido. Y acá está al revés del otro, digamos, acá está el 0, digamos, y acá está la máxima intensidad. Entonces, vengo acá y la intensidad luminosa. Y fíjense que este también está expresado en candelas por kilolúmenes, que es lo mismo para saber la intensidad. Lo que yo leo acá, no se ve nada de estos numeritos, pero supongamos que acá dice 1000, no sé, por decirle algo, lo que yo mire acá, que sean 900, y no va a ser 900 candelas, sino que voy a tener que multiplicarlo. Perdón, acá les dice 1488 candelas por kilolúmenes a 0 grados. Este les da la pista, ¿sí? Entonces hay que multiplicarlo por el flujo luminoso de la lámpara, que es 12.900. Está todo acá. Y de hecho acá, fíjense, les da el ángulo. El ángulo les dice que es la mitad de la intensidad máxima, es lo que yo les dije recién, 2 por 6 grados. Así que este es un proyector que abre 12 grados. ¿Sí? 2 por 6. La mitad de la intensidad máxima, 2 por 6 grados, es que si yo tomara de acá hasta acá la máxima, divido en 2, trazo una línea, vengo y me fijo, vengo y me fijo acá abajo cuáles son los ángulos, me va a dar 6 para un lado y 6 para el otro. Y chao. Solo que acá me da la pista, directamente me está informando. Otro tipo de representación gráfica, y este es muy útil, realmente es el más útil de los tres, es el cono de iluminancia, o diagrama de haz visual. Y este se usa mucho en las luminarias de teatro. Este lo van a encontrar bastante en los catálogos de luminarias de teatro, y es bastante útil porque, ¿qué les dice? Fíjense, les da un montón de información súper práctica y súper rápida. ¿Sí? A 1 metro le dice la altura de montaje, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros. Les da la iluminancia a 1 metro, a 2, a 3 y a 4, ¿sí? Y les da el diámetro del haz. Fíjense, a 1 metro es más chico el diámetro, a 2 metros es más grande, a 3 metros es más grande, a 4 metros más grande. Entonces, y fíjense que a 1 metro tengo 360 lux, y a 2 metros tengo la cuarta parte, no la mitad. No tengo 180 lux, sino tengo 90. Y a 3 metros, 40, y a 4 metros, 22. ¿Sí? Entonces es rápido. Digo, bueno, esta luminaria la tengo
porque está a 1 metro, 2, 3, pero hay otros que les dice a 5, o sea, a 10, a 15, ¿no? Depende de la envergadura de la luminaria. Entonces rápidamente digo, bueno, esto es un seguidor, supongamos, que lo tengo a, no sé, 10 metros, por decirle, no sé, o lo que sea. Listo, a ver, vengo, miro la tabla, y rápido ya sé qué iluminancia voy a tener. ¿Sí? Y qué diámetro me va a dar el haz de luz. Y así con cualquier tipo de spot, cualquier tipo de luminaria. Entonces, está bien, en realidad la tengo colgada a 4,25 metros. Bueno, sí, si quiero ser súper preciso, hago el cálculo. Pero si no, ya me fijo que a 4 metros tengo 22 lux y a 4,25 va a ser 21,5, digamos, no, ahí no tengo tanta diferencia. ¿Sí? Me fijo en la tabla y rápidamente ya sé la respuesta. Por lo cual, este gráfico a mí me gusta mucho y lo uso un montón también. Porque rápidamente se puede saber, se puede verificar si una luminaria nos está sirviendo o no. Fíjense esta lámpara, la misma de recién, pero en 10 grados. Aquí está su cono de iluminancia, y acá les da la distancia, 1, 2, 3, 4, 5, y acá les dice la iluminancia, y acá les dice el diámetro del haz. Y esta es la de 40 grados, la que vimos hace un rato, que vimos su diagrama de su curva polar, y también, ¿sí? Esta era una lámpara que, fíjense, del gráfico hace un ratito habíamos dicho que nos daba 10.000 candelas más o menos. No estábamos tan errados, lo hicimos bastante bien a la deducción desde el gráfico, que este es el valor real que nos da el fabricante, 9.958 candelas, una lámpara bastante buena. Fíjense, cuando la misma lámpara tiene 10 grados, tiene 67.000 candelas, es un haz demoledor, muy, muy, muy intensa, porque fíjense que no sé, si la coloco a 5 metros, a esta, voy a tener 2.708 lux, y si a esta la coloco a 5 metros, voy a tener 398 lux, o sea, 400 lux, lo que necesito para un plano de trabajo menos de lo que necesito para una oficina. ¿Sí? Pero a 5 metros de distancia. En cambio que esta 2.700 lux es una guasada, es un montón. Es muy intensa. Es una lámpara que da mucha iluminancia. Y una cosa que quiero que se fijen, que se acuerden siempre, porque este cono o diagrama de las visual también me sirve para esto, a 1 metro, ¿no? El valor de la iluminancia es igual al valor de la intensidad luminosa. O sea que a 1 metro, 67.700 lux o 67.700 candelas. Lo mismo acá, ¿ven? A 1 metro, la intensidad luminosa, ya sabemos que es 9.900, y a 1 metro la iluminancia es 9.968. Coinciden. Y eso es por una de las leyes fundamentales de la luminotecnia, que la vamos a ver ahora. La ley de la inversa de los cuadrados. Se las nombré al principio, la retomamos ahora. Siempre recordar que la iluminancia disminuye de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Así que si yo tengo E es igual a I sobre D al cuadrado, ¿qué pasa cuando D, o sea la distancia, es 1? 1 al cuadrado es 1. Así que si eso sucede, iluminancia es igual a intensidad. ¿Se entiende? Si yo miro este gráfico y veo que a 1 metro tengo 36 lux, y yo les pregunto qué intensidad luminosa tiene esta lámpara, 36 candelas. 36 candelas, exacto. Entonces si yo ya sé que a 1 metro nos provee 36 lux, esta luminaria tiene 36 candelas, así que ya sé que tiene 36 candelas y puedo calcularla a cualquier distancia, no solo a la que me da el gráfico, 2, 3, 5, 80 metros, no importa, porque ya sé la intensidad luminosa, que es 36, y la divido en la distancia al cuadrado y ya tengo la iluminancia a cualquier distancia.
la que quiera, 2,33, ¿sí? No importa. La que yo necesite la puedo calcular. Esta ley es fundamental, es la que nos va a servir para hacer todos nuestros cálculos, ¿sí? Profe, La ley de la inversa de los cuadrados, ¿sí? eso también quiere decir que pasando los metros hay menor energía, ¿no? La energía propiamente dicha la tiene la lámpara, ¿sí? Así que eso no cambia. Lo que sí cambia con la distancia es, lo podríamos decir, la densidad de luz que llega a esa superficie. O sea, porque... Esto también se cumple en el vacío, ¿no? En el vacío Sí. también. Sí. Okay. No tiene que ver tanto con eso, con la existencia del aire o no, sino con que la energía que yo tengo en la fuente, cuanto más lejos estoy, se distribuye en un área más grande. Nada más. Ok, gracias. Es una cuestión geométrica. No es lo mismo tener todo acá concentrado cerquita. Piensen siempre en lo que yo les mostré de la linterna al principio. La linterna cerca de la pantalla y la linterna lejos de la pantalla. ¿Cambió algo en la linterna? No. La linterna tiene esa potencia, tiene ese flujo, tiene esa intensidad. No cambió nada. Cambió la distancia nada más. Entonces se hizo una superficie chiquitita, una superficie grande. La misma cantidad de luz distribuida en menos o en más superficie. Eso es todo. Y acordarse siempre que es al cuadrado. Siempre al cuadrado. Así que bueno, esta es nuestra ley fundamental, y luego tenemos esta otra, y con esto ya terminamos hoy, porque esta ya la vamos a desglosar bien la semana que viene, que es la ley del coseno. No la vamos a usar mucho, sí en los ejercicios de esta materia, pero en la vida real no tanto, pero sí la tienen que saber, porque una cosa es que yo tenga mi linterna apuntando perpendicular a la superficie, como yo les mostré, y otra es que esté inclinada. Si está inclinada, aparecen los ángulos, y cuando aparecen los ángulos, aparece la trigonometría. Así que ahí nos vamos a ver obligados a, para ser precisos, a calcular de otra forma, ¿sí? Una cosa es, como les dije yo recién, la ley de la inversa de los cuadrados, cuando la linterna viene perpendicular a la mesa, y otra cuando está inclinada. Entonces, fíjense, acá está la fuente de luz, ¿sí? Y acá está el punto P, que es donde yo quiero medir. ¿Qué es lo que pasa? A ver, en el aula, en mi mesa, o sea, yo no estoy sentada justo abajo de la lámpara siempre para saber qué intensidad, qué iluminancia tengo abajo de una lámpara. Está allá lejos, ¿sí? Está a 2 metros la luminaria, y quiero saber cuánto llega a mi mesa, pongamos. ¿Sí? Esta es mi mesa, el punto P, y esta es mi lámpara que está colgando acá. Si yo sé H, ¿sí? Que es la altura a la que está la fuente de luz, vamos a usar las fórmulas que están acá abajo. Si yo sé D, que es la hipotenusa, digamos, la distancia entre la fuente y el punto P, vamos a usar las fórmulas que están acá arriba. ¿Sí? Eso es lo que diferencia este grupo o este grupo de fórmulas. Y yo tengo que en este punto voy a tener que calcular la iluminancia horizontal y la iluminancia vertical. Las dos. Hasta ahora no habíamos hecho distinción de eso. Pero bueno, la ley del coseno nos obliga a que lo distingamos. Porque se calcula lo que llega como poniendo el luxómetro apoyado en la mesa, y otra es como si lo pusiera en mi cara. Vertical. Interviene el ángulo, ¿sí? El ángulo alfa. Para saber la iluminancia horizontal, fíjense que es la intensidad luminosa de la lámpara por el coseno de alfa dividido en d al cuadrado. Si ustedes la miran así rápidamente, en realidad es la ley de la inversa de los cuadrados, que está acá, y sobre d al cuadrado, por el coseno de alfa. Nada más que eso. ¿Sí? Esa es para la horizontal. Y si es la iluminancia vertical, va a ser I sobre d al cuadrado por el seno de alfa. El seno de este ángulo. Que es lo mismo que, bueno, lo que le pone acá.
Luego, para saber la iluminancia en ese punto, si yo lo quisiera saber normal a la fuente, bueno, tengo que hacer Pitágoras. Yo ahora se los nombro, pero la semana que viene lo vamos a hacer paso a paso. Si sabemos H, parecido, es I sobre H al cuadrado, que es la ley de la inversa de los cuadrados, por el coseno cubo de alfa. Y si para la iluminancia horizontal. Y para la iluminancia vertical, es I sobre H al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa por el seno de alfa. Suena muy complejo, pero en realidad es acordarse cuándo usar el seno y el coseno, ¿sí? Esto es muy útil, no sé, cuando la luminaria está inclinada, cuando necesito saber la iluminancia en un cuadro, ¿sí? Para los que se dedican a la iluminación de museos, bueno, necesito saber qué iluminancia hay en una pared, porque sí está relacionado con la cantidad de energía que recibe un cuadro, y ya sabemos que un cuadro, la perfecta conservación de un cuadro depende de que no sea expuesto a la luz, porque la luz es energía. Entonces hay como ciertas normativas o recomendaciones, no sé, por decirles algo, la Gioconda está atrás de un vidrio y tiene como un montón de características así de protección, pero no todos tienen ese tipo de protección. Entonces hay cuadros, o más viejos todavía, no sé, como perdón, no es un cuadro, lo de el manto del sepulcro, ¿sí? Tejidos que son antiguos, las momias de Yuya y Yaco que están en Salta, no pueden estar expuestos a la luz por mucho tiempo. Entonces, ¿qué les dicen la recomendación? Bueno, esta tela, que es del año 800, puede estar expuesta a 100 lux durante 3 horas por día, y no más. Bueno, eso es una cosa. Entonces hay que saber qué iluminancia le está llegando con esa fuente de luz, o el cuadro que está colgado, en fin. Necesito saber la iluminancia vertical. Y nunca estoy iluminándolo de frente, como para usar la ley de la inversa de los cuadrados fácil y rápido. Necesito descomponer con los ángulos del seno o del coseno, ¿sí? Tiene su utilidad. Nosotros en esta materia, y como para hacerlo más rápidamente, no lo vamos a usar tanto, pero tienen que saber que existe, tienen que saber cómo calcularlo, y saber recurrir a esto. ¿Cuándo saber recurrir a esto? ¿Cuándo necesito saber la iluminancia en la cara de una persona que está recibiendo un proyector que está inclinado? ¿Sí? Por eso es que se los incluyo acá. Y como para refrescarle la mente, la semana que viene empezamos con esto directamente, Pitágoras y las funciones trigonométricas, ¿sí? Socatoa, para acordarse todos. Pero bueno, esto ya va a ser tema de la semana que viene, porque ya fue suficiente por hoy, me parece. Dudas, preguntas, todas. Estuvo buenísimo, es interesante, pero bueno, miedo de la aplicación. Tranquilos, vamos paso a paso. Acá los ejercicios van a ser todos paso a paso. Sí les recomiendo, lean la bibliografía que les subí, porque así como que una cosa es que yo se los explique como masticado con mis palabras, y otra cosa es que lo reafirmen del manual de Osram, del manual de Phillips. Son cosas, las magnitudes de la fotometría son universales, digamos, no cambian, y leyéndolos de ahí lo pueden afianzar también un poco más a los conceptos. Las magnitudes, ver los gráficos, y les va a ayudar a que la semana que viene también van a hacer preguntas. Tengo un proyector de 10 grados para iluminar una mesa. ¿A qué altura lo tengo que colgar? ¿Qué iluminancia voy a tener en la mesa? Ese tipo de preguntas para que ustedes vayan entrando de a poco en este universo de la fotometría, ¿sí? Que no tienen que sabérselo de memoria para siempre, pero sí entender de qué estamos hablando, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué es importante, ¿sí? Profe, Sí. ¿cómo vos recién mencionaste a las momias de Yuya y Yaco, o a la Gioconda, ¿no? ¿Cómo es que la luz puede deteriorar
artículos viejos, digamos, o telas o cosas? ¿Cómo sería? Y eso es ¿O no porque, viste que en la unidad 3, lo que vimos de la interacción de la luz con los materiales, que vimos que siempre pasan muchas cosas, o sea, hay reflexión, absorción, transmisión, como en distintas proporciones. La luz es energía. Ya sabemos que no todas las lámparas, que todas las lámparas, además de luz, emiten no visible y calor. ¿Sí? Esas dos también van. Entonces, el tejido, cuando es un tejido muy viejo, en vías de degradarse, digamos, si recibe esa radiación luminosa y no luminosa, se puede degradar, porque una parte la va a reflejar, que es la que nosotros vemos, pero otra parte la va a absorber. Y ahí esa energía, muchas horas, todos los días, bueno, degradan los tejidos. Por eso a veces también te prohíben en los museos, por ejemplo, sacar fotos, o algunos te dicen sacar fotos, pero sin flash. Sin flash, exacto, ¿sí? Porque uno piensa que no, pero la luz es energía. Acuérdate que son fotones vibrando con una determinada frecuencia, que Einstein descubrió que hacía saltar electrones. Así que imagínate, es energía, de verdad. Parece inofensiva. Típico que pasa, bueno, la del sol es más intensa, pero en las vidrieras que tienen la ropa que da al atardecer y les da de lleno el sol, las cubren con unos films, con unos filtros, o la ropa Los tapizados también. de los autos. Los tapizados de los autos, sí. Que quedan verdes, son negros pero quedan verdes. Sí, sí, sí. Sí, típico de vidrieras también, que si está mucho tiempo esa prenda colgada en la vidriera con una lámpara que sea de mucha intensidad y muchas horas adentro de un shopping donde está prendido siempre, y se degrada la tela. Se pierde el color. Los acrílicos se doblan también. Sí, eso también. Sí, y bueno, en los museos que guardan cosas muy valiosas, es como contradictorio pensar que en un museo exponer un cuadro le hace daño, ¿no? Es como decía, la mejor manera de conservarlo es que esté guardado en una habitación oscura. No, y si pensándolo bien, también la luz solar, cómo afecta a la piel, ¿no? También. Primero bronceándola y después deteriorándola, claro, la luz artificial también tiene energía. Y es sí, exactamente lo mismo, exactamente, sí. Sí, sí. Por eso los museos, además, tienen este tema de que la luz natural la tienen muy controlada, porque que es la más intensa, la que más degrada, porque además tiene mucho ultravioleta y mucho infrarrojo. También lo que se busca, bueno, gracias a los LEDs, esa es una ventaja, el LED no emite ultravioleta. Entonces, está bueno eso para los museos. Porque vieron que el LED es monocromático. Pero entonces cuando hay invernaderos, por ejemplo, con luces artificiales, y te dicen que lo mejor a veces para eficacia de potencia luminosa, digamos, uses LED, pero el LED no genera ultravioleta, y entonces hay procesos en la planta que no se van a poder dar, ¿verdad? Y sí, necesitas ahí reforzar con alguna que emita ultravioleta. Hay que ver, depende de qué cultivo sea el que necesite. O sea que el falso ultravioleta el ultravioleta LED es un ultravioleta falso. O sea, hay un LED que levanta los flujos, por ejemplo. Pero bueno, es que puede ser que ese sea, que ese sí tenga el flujo en el ultravioleta, ¿eh? O sea, no lo conozco, no sé exactamente, hay que ver su curva de distribución luminosa. Si tengo un tiene aparato, energía voy a verlo. ultravioleta, sí. Puede ser que sí, incluso puede ser que lo que tenga no lo conozco, digamos, constructivamente, pero puede ser que sea un LED azul y que haga que se corra el espectro, como ocurre con el LED blanco. El LED blanco ya sabemos que es un chip azul con fósforos que hacen que tenga todo el espectro electromagnético. No me sorprendería que una lámpara de LED de ultravioleta, que vos decís, haga lo mismo, sea un chip azul con fósforos que corran el espectro.
Claro. Es probable que sea así, habría que chusmearlo un poquito. Voy a ver la caja Pero esa sí. y les cuento. No, si existe, no sé, seguro que existe, digo, pero el que se usa para iluminar cuadros, las luminarias específicas de cuadros, nuevas, actuales, de alta performance, digamos, bueno, justamente aprovechan que el LED no tiene emisión Sí. ultravioleta, Claro. ni infrarroja tampoco. Así que eso está bueno para la conservación de un cuadro. Sí. Bueno, no sé qué fue Salta, pero las momias de Yuyayaco en Salta están siempre a oscuras. Solamente se ven cuando uno accede al recinto, y el que quiere, porque a su vez hay todo un tema polémico, porque se están exhibiendo cuerpos humanos momificados, y no está, hay muchas corrientes sobre eso, muchas no lo ven, no está bien visto. Entonces, cuando se accede al recinto, si uno quiere, se ingresa a la parte de las momias y prende la luz. Y está encendida una luz muy suave, además de que está en una cámara frigorífica y todo lo demás, la luz es muy suavecita, debe tener. No sé cuántos lux le dará exactamente, pero muy poquito, muy suavecito, y debe durar menos de 1 minuto. Sí. Se congela la imagen. Profe, ya la última clase, la próxima clase viene a ser la última. ¿Cómo seguimos después? La próxima clase vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Los ejercicios del práctico, 7. Vamos a hacer juntos. Los hacemos juntos, digamos. Sí, los hacemos juntos. Vamos paso por paso. No creo que lleguemos a hacerlos a todos, pero sí una buena cantidad para que ustedes los terminen de hacer solos. Y después nos queda la última teórica, que es de la unidad 8, luminarias. Ah, ok, profe. Pensé que era la última, perdón, me confundí. Nada, que nos queda una teórica más. Y con eso ya cerraríamos. Vemos si hace falta tener una clase de apoyo al final, de cierre, bueno, ya lo conversamos. Y también en base a los prácticos y eso, yo dejé ahí una clase comodín, que por si nos sirve para cerrar. Genial. ¿Mm? Ok. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Buena semana. Traten de subir todos los prácticos que faltan. Me preguntan cualquier duda. ¿Sí? Y Gracias, si profe. necesitan Bueno, un gracias. apoyo, hacemos una clase de apoyo para terminar. Seguramente. Chao. Gracias. Confíen, a todos. confíen. Para todos, Chao. chiques. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao.